de tendencia central, que son media y mediana y moda, básicamente lo que están dirigidas es a los datos. Básicamente lo que le va a decir a usted es en una forma más resumida, en un solo valor, cómo están conformados los datos de la población, cuál es el dato que más se repite en esa población, cuál es el dato que está central en esa población, que esa sería la mediana, y cuál es el promedio de esa población. Básicamente va dirigida a la población, a la variable estadística, y no va dirigida a las frecuencias. O sea, en ese caso, básicamente lo que nosotros vamos a buscar en la media, en la mediana y en la moda es con respecto a la posición de la población o de la variable estadística. Básicamente yo no voy a hallar una frecuencia absoluta, no voy a hallar una frecuencia relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me va a servir para obtenerlas, pero no me va a interesar los valores de las frecuencias, me va a interesar son los datos de la población o los datos de la variable de estudio. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Entonces, medidas de tendencia central como título, por favor, y me dicen, básicamente se usan, como lo acabé de decir yo ahorita, se usan, escribimos un título muy hermoso, que se llama medidas de tendencia central, por favor. Copien, que cuando les esté pidiendo los apuntes y les baje por eso, tendencia central. Central. Listo, muy bien. No como Yusni, que luego dice, profe, es que se me fue el internet. Y se le va el internet para adelantarse los apuntes. No, porque yo había adelantado el fin de semana. Tampoco no es boba. Ay, profe, es que se me va el internet. Ay, profe, es que se me va el internet. ¿Usted cree que mi mamá me va a cubrir eso? Uno nunca... Ah, no, ¿verdad que tu mamá fue la que habló? Sí, tienes toda la razón. Pues puede ser. Puede ser. No, mentiras. Molestando. Listo. Como les estaba diciendo, se usan para resumir, para resumir en un solo valor, los datos de una población o de una variable. Los datos de una población. O una variable estadística. Pues básicamente la variable estadística se saca de la población, ¿no? Los datos de una población. Entonces, como les estaba diciendo, primero vamos a ver medidas de tendencia central para datos no agrupados. Es lo primero. O sea, datos sin agrupar. Porque esa es la fase. Y para que me entiendan más el concepto. Bueno, antes de entrar a eso, perdón, como Juan Esteban lo dijo, existen 3 medidas de tendencia central. La primera está la moda. La moda, que se representa como MO. Así se representa la moda. Está la mediana. Ese es el dato de la mitad del estudio, de la variable. Sería la mediana, que se representa como ME. Y por último, está la media aritmética o promedio, que se representa con una X y una rayita arriba. Una X y una rayita arriba. ¿Está por ahí? Anda bien. Una X y una rayita arriba. Esta sería la media aritmética. Media aritmética, así se llama. Esa es la que ustedes sacan para sacar el promedio de las notas. Media aritmética. Y la media aritmética se representa con una X y una rayita arriba. A mí no me gusta colocarla acá, así. Con una X, una rayita arriba. También la media aritmética se llama promedio. Esa también se puede considerar como el promedio. Esta rayita. Como que me provocas como dibujarla. Esperen, la dibujo. No me gustó cómo salió. Más bien la dibujo con una rayita de esas. Para que sea más bonita acá. Sería la media aritmética. Listo. También se le llama la media aritmética promedio.
Es la que usted utiliza para sacar el promedio de una nota, del promedio de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a entrar con datos sin agrupar. Entonces, aquí vamos a mirar con datos sin agrupar. Entonces, lo primero que yo voy a explicar, datos sin agrupar. Sin agrupar. Después de ver esto, de medidas de tendencia central, con datos sin agrupar, voy a generar el primer quiz. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta de estadística. Entonces, jóvenes, la primera que nosotros vamos a entrar a ver ahorita con datos sin agrupar sería la que, la moda. Y la moda, como su nombre lo indica, significa en este caso moda, bueno, de cierta manera tiene que ver un poco, o sea, es como o los datos que más se repiten, eso sería la moda. O los datos que más se repiten. Vamos a verificar, en este caso, cuántos tipos de moda hay y cómo se compone. Moda. MO. Acordémonos que la moda se representa por MO. Básicamente, repito, la moda es o el dato o el valor, también podemos decir, ¿cómo es que escribe? Es el o los, perdón, o los valores que más se repiten. ¿Qué más se repite? Repite. ¿Ustedes no han visto esto en ningún lado? ¿Hasta ahora lo están viendo? ¿Ya lo hemos visto? ¿Sí, ¿no lo han visto? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, si lo han visto, por favor, cuando hay una sola moda, ¿cómo se llama? Es donde uno le suma el 1 y uno suma... Ay, no sé. No, esa es la mediana. Ah, sí. Cuando hay una sola moda, pero yo explico la mediana de diferente manera, más puntual. Como cuando cuando es una moda, ¿cómo se llama? ¿No saben? Ay, ¿no saben? No me acuerdo. Unimodal. Ah. Se llama. Unimodal. Cuando hay dos modas, o sea, cuando hay dos datos que más se repiten, ¿cómo se llama? ¿Bimodal? Bimodal, muy bien. Y cuando hay más de dos modas, no me vas a decir bimodal, no me vas a decir bimodal porque no se llama. Polimodal. No, Ay, no. ¿cómo se llama? Cuando hay más de dos modas. ¿Variamodal? Ay, no sé. Variamodal. Multimodal. Así se llama. Ay, no. Suena mejor polimodal. Más. Polimodal. Multimodal se llama. Multimodal. Multimodal. Básicamente lo que quiere decir esto es súper sencillo. En datos sin agrupar, esto es una bobada. Básicamente, acordémonos que nosotros nos vamos a centrar es en el dato y no en la frecuencia absoluta. Pero la frecuencia absoluta me sirve para definir cuál es la moda. Un ejemplo hipotético. Si yo aquí tengo edad, y aquí está la FI, ¿cierto? Y yo digo que aquí tiene, digamos ustedes como son ancianos, tienen desde qué edad, como desde 15 años, 16, ¿no? ¿Quién tiene la menor edad? ¿15 o 16? 15. 15. Digamos que 15, aquí 16, aquí 17, aquí 18 y aquí 19, ¿cierto? Entonces digamos que solamente 3 personas tengan 15, que 7 personas tengan esto, que 8 personas tengan 17 y que una tenga 19, sí. ¿Cuántos datos hay en total? ¿Me pueden decir, por favor? ¿20? ¿Si no estoy mal? ¿Sí? ¿20? Sí, 20. 20. 20, muy bien. En este caso, esta distribución de frecuencias sin terminar la tabla es unimodal, bimodal o multimodal. Bimodal. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el dato que más se... El 1. Tiene 2. Pregunta, ¿qué colocaría en la respuesta? ¿1 o 18 y 17? 18 y 17. Exactamente. Eso es lo que yo creo. Exacto. 18 y 19, perdón. Eso, 19. Ese número. 18 y 19 años es la moda. ¿Por qué razón? A mí no me interesa la frecuencia absoluta.
A mí lo que me interesa es el dato. Quiero saber cuál es el dato o cuál es el valor que más se repite. En este caso, nosotros estamos hablando desde la variable estadística, no estamos hablando de la frecuencia absoluta. Si ustedes me hubieran puesto 1 de moda, estaría mal porque no estaría contestando lo que yo les estoy preguntando. Si yo les estoy preguntando la moda de esta distribución de frecuencias, básicamente lo que ustedes me tienen que decir es cuáles son los datos que más se repiten, y en este caso, esta moda sería bimodal. ¿Por qué razón? Porque hay dos datos que más se repiten, entre 18 y 19 años. Ah, no, perdón, disculpen, ¿yo qué estoy haciendo? Esa no sería la moda. ¿Cuál sería la moda? Perdón, el dato que más se repite. Ustedes me lo dijeron mal y yo me confundí también. ¿Cuál sería la moda? ¿Cuál sería el dato que más se repite? 17. 18 y 19. 17 años. Ese sería la Ah, respuesta. sí. 17 años. Perdón, disculpen, me estoy disvariando. 17 años. ¿Por qué razón? Porque el dato que más se repite, ¿cuál sería? En este caso, ¿cuál tiene mayor frecuencia absoluta? 17 años. O sea que el dato que más se repite sería 17 años. O sea que eso no sería bimodal, disculpen, sino sería unimodal. Unimodal. ¿Por qué razón? Porque el dato que más se repite sería 17 años. ¿Qué hubiera pasado si yo acá en 19, un ejemplo, ustedes como son ancianos, aquí hubiera colocado también 8? Ahí sí sería bimodal. ¿Por qué razón? Porque 17 y 19 años son el dato que más se repite, que sería ¿cuál? En este caso serían 17 y 18 años. Hay 8 personas de la misma manera que tienen 17 y 18 años. Entonces aquí sería bimodal, como lo acabo de decir Juan Diego. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, aquí ya estoy exagerando, ¿no? Porque no hay más de 22 estudiantes. Pero ¿qué hubiera pasado si otro dato también hubiera tenido 8? Digamos que 15 años. Ahí ya Hubiera no sido sería. bimodal. En este caso, los Sería datos que más se multimodal. repiten serían 15, 17 y 18 años. 19. 19, perdón, 19 años, gracias, 19 años. Multimodal. Entonces aquí sería multimodal. ¿Entendido cómo funciona la moda? Repito, ustedes me generan en las respuestas el dato que más se repite. A mí no me interesa la frecuencia absoluta. A mí no me interesa que me digan 8 personas, hay 8 personas que tienen 15, 8 personas que tienen 17, 8 personas que tienen 19, entonces es multimodal. No, a mí me interesa que usted me conteste 15, 17 y 18 es la moda. Años 15, 17 y 19, perdón, años es la moda. Y por ende, como son tres datos que más se repiten, es multimodal. Entonces, esa es la respuesta que yo necesito que usted me haga. No me interesa que me coloquen la respuesta a la frecuencia absoluta. A mí me interesa que usted me coloque la respuesta del dato, de la variable de estudio que estamos empleando acá. ¿Entendido qué es la moda? Sí, señora. Ahora sí sigue la complicada. Para mí es la complicada. Sacar la media aritmética. La mediana, yo la explico de una manera diferente. No sé si sea la misma que le explicaron a usted. Como tal, yo le explico más estricta la mediana. ¿Por qué les explico más estricta? Porque depende del número de datos. Si el número de datos es par, se utiliza una fórmula. Si el número de datos es impar, se utiliza otra fórmula. Realmente en estadística se utiliza así de esta manera. Pero hay gente que solamente lo único que hace es n más 1 sobre 2 y ya. Y ahí le viene la posición de la frecuencia absoluta acumulada y de ahí ya define cuál es la mediana. Pero no, esto es más estricto de lo que parece. Depende del número de datos. Si el número de datos es par, se saca la mediana de una manera. Si el número de datos es impar, se saca Es impar y se le suma 1, ¿no? a los impares. A los impares se les n más 1 sobre 2, básicamente. Pero a los pares, ahí es donde entra el complique. Ya les explico qué significa. Entonces, acordémonos que es mediana. Coloquemos la representación de la mediana. Y básicamente la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los valores o de todos los datos cuando están ordenados. Eso es la mediana. Es el valor central, o sea, el valor de la mitad, por así decirlo. Valor central de todos los datos, cuando están ordenados. Eso es la mediana, cuando están ordenados.
Ordenados. Básicamente, para resumir en 2, 3 palabras, la mediana es la posición central de datos. O sea, lo que nosotros estamos hallando acá es la posición central del dato. La posición del dato central, básicamente. Central. ¿Listo? Entonces, hay 2 formas de hallar la mediana. Entonces, primero vamos a ver la mediana cuando el número de datos es par. No, impar, primero impar. Es que esa es la fácil. Cuando es impar es fácil. El número de datos es impar. Entonces vamos a comenzar. Yo creo que les alcanzo a explicar nada más esta parte. Porque ya se va a acabar la hora. Duré 15 minutos tratando de entrar. Listo. Acá. Entonces, cuando el número de datos es impar, ¿cómo hallamos la mediana? Entonces, tenemos un título que diga número de datos. Número de datos impar. Cuando yo me refiero al número de datos impar, ¿a cuál me refiero? ¿A qué variable? ¿Me pueden decir, por favor? ¿A cuál me refiero? ¿De dónde saco que dónde yo saco el número de datos? Correcto. De la tablita. Yo les dije a ustedes que tenía una variable específica. ¿Cuál sería? ¿Cómo le coloco? ¿Eso qué sería? ¿Cómo así? El total de la frecuencia absoluta. ¿Qué letra? 20. ¿Qué N. N minúscula, muy bien. N minúscula. Básicamente, cuando N minúscula es impar, se utiliza esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula que utiliza? Mediana N sobre 2 más 1. es igual, sí señorita, a N más 1, perdón, a N más 1 sobre 2. A N más 1 sobre 2. ¿Listo? Básicamente, para poder sacar la mediana en una distribución de frecuencias, vamos a seguir los pasos. Unos pasos que yo les voy a indicar. Ahorita les explico. Con un ejemplo. Paso número 1. Siempre deben ordenar los datos de menor a mayor. Siempre. Ordenar los datos de menor a mayor. Siempre, de menor a mayor. Después de que ustedes ordenen los datos de menor a mayor, van a utilizar la fórmula. Ese es el paso número 2. ¿Cierto? Paso número 2. Van a utilizar la fórmula. Entonces, van a utilizar la fórmula de M es igual a N más 1 sobre 2. Listo. Ahí les va a dar un valor. Después de que les dé ese valor, ¿ustedes dónde creen que tienen que comparar ese valor? ¿En qué parte? De la distribución de frecuencia. ¿Cómo así, profe? ¿Qué dijiste? Eso, harto presten atención. Cuando ustedes utilicen la fórmula de la mediana para cuando n es impar, les va a dar un valor, les va a dar un número. ¿En dónde creen que deben utilizar ese número? Si ustedes Es cuando uno cuenta, ¿no? Digamos uno que pone los números. ¿Pero en entonces, dónde? digamos, ¿En dónde? la media es. No. Ay, bueno, No, básicamente, como yo lo explico, se busca la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia. Es que ustedes les enseñaron así. A ustedes les enseñaron así. Pues que si es impar, se cogía el de la mitad y si era par, se Pero por eso, cogían pero dos. les enseñaron de esta manera. Digamos que tengan 14, 13, 15, 14, 13, 15, 13, etcétera, etcétera, etcétera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ustedes les enseñaron así. Lo primero que ustedes le decían, ordene de menor a mayor. Entonces, 13, 13, 13, 14, 14. ¿Cuántos 15 hay? 2, ¿cierto? 14, perdón, 15 y 15. Entonces ustedes tenían que mirar si era impar, entonces ustedes revisaban y entonces cogían el de la mitad acá y entonces la mediana sería 14. Yo les hago una pregunta, ¿cierto? Así les enseñaron a ustedes, ¿sí? Sí. Listo. Y eso sería que sea la mediana, aquí M, igual a 14 años, digamos, si fuera edad.
Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si hubieran sido 50 datos? Es par, ¿cierto? Si hubieran sido 50 datos. Sería par y se cogían los dos del medio y se ¿Sabes sumaban cuál y se es el dividían. inconveniente? ¿Sabes cuál es el inconveniente, Natalia? Que tú no sabes cuáles son los datos que se repiten. Entonces tendrías que ordenarlos de esta manera. Eso es muy para largo. poder saber, ¿o no? Sí. Creo que el primer paso es para allá, o sea, el O primer sea, paso es ordenarlo. esperen, tendrían que ordenarlos de manera posicionalmente hablando. O sea, ustedes saben que la posición es la central y ustedes definen, es par. Digamos, si hubiera sido 51 datos, tú coges un lado de acá, 25 por este lado, 25 por este lado, y miras cuál es el dato que está en la mitad, si es impar, ¿cierto? Eso es lo que les enseñaron, pero tenían que contar de manera visual. Tenían que contar uno por uno y mirar qué posición corresponde a la mitad, ¿o no? Tendrían que ordenar los datos y mirar la posición. Eso sería la versión complicada de esto, porque fácil con 10 datos, fácil con 20 datos, pero con más de 50 es un embrollo. Entonces, ¿cómo sería de una manera más sencilla? Súper fácil. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a hacer la distribución de frecuencia normal y van a sacar la frecuencia absoluta acumulada. Y en la frecuencia absoluta acumulada, se busca la frecuencia absoluta acumulada y después de que ustedes busquen la frecuencia absoluta acumulada, el valor que van a hallar de la mediana, el valor que hallaron de la mediana, van a buscar el valor en la frecuencia absoluta acumulada que sea igual o el más cercano. Ya les explico qué significa eso. Ah, o sea, digamos, si a 14 buscamos el 14 o el 13 o el 15. No, el cercano mayor, lógicamente. No el Entonces el 15. Entonces sería el 15. Entonces se busca la frecuencia absoluta acumulada. O sea, que no es obligación nunca, primer paso, organizar de menor a mayor los números. No, pero en la distribución de frecuencia sí. Ah, En la distribución de frecuencia usted tiene que ordenarlo de menor a mayor. Por ejemplo, si yo le doy edad, usted no va a comenzar con la más grande, 20, 19, etcétera, etcétera. Usted va a comenzar siempre con la edad más pequeña hasta llegar hasta la más grande. O sea, cuando yo me refiero de ordenar, no es el orden que ustedes tienen de lo que les acabo de explicar, que les enseñaron de esa manera. Cuando yo me refiero a orden, es de la distribución de frecuencia. En este caso, la distribución de frecuencia siempre debe estar ordenada de menor a mayor, siempre. ¿Listo? Entonces aquí se busca la frecuencia absoluta. Esperen, déjenme explicar que nunca me han dejado explicar. no, perdón, es que el profe Anderson ya nos mandó el link. Pero faltan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Bueno. Acúseme cuando sean las 1:30. Igual Pues perdemos. o más cercano. Listo, no se preocupe que yo ya le explico rapidísimo. En 2 minutos le explico esto y ya le mando el... En este caso, le voy a hacer una distribución súper rápida. Digamos que da, así, súper rápido. Y aquí tenemos FI, ¿cierto? Digamos que niños chiquitos, 3. ¿Listo? Hay 3 datos. Este tiene 5, este tiene 6 y este tiene 7. Listo. Primero, ¿cuánto le da el número de datos? Espérate. ¿Cuánto les daría el total? ¿Me dicen, por favor? No, daría 18, ¿sí? No, entonces este sería 7. Díganme cuánto les daría el total. Rápido. 19. 19, muy bien. Es impar, ¿cierto? Entonces, como es impar, ustedes van a utilizar este método. Entonces, para hallar la mediana, así súper rápido, sería 19 más 1 dividido entre 2, eso les daría 20, ¿cierto? Dividido entre 2, que sería igual a ¿qué? A 10. Este dato que está acá, ustedes tienen que compararlo, no acá, sino con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Que tienen que sacar obligatoriamente la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí sería, regálenme un minutito, súper rápido. Aquí sería 5, aquí serían 12 y aquí serían 19, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a buscar, básicamente, lo que les está diciendo la frecuencia absoluta acumulada es la posición. Esta sería la posición 1 a la posición 5, ¿cierto? Este sería de la posición 2, perdón, este sería de la, este sería de la posición 6 a la posición 12, ¿cierto? Y este sería de la posición 12 a la posición 19. Entonces ustedes me van a decir cuál sería el valor más cercano en la frecuencia absoluta acumulada si la mediana me dio 10. 5, 12 o 19. Jóvenes. Se fueron. 5, 12. Sí. O sea, este valor. Ya entendí. 5, 12, 19. 12. 12. ¿Qué quiere decir eso? Que en este lado de acá está ubicada la mediana. Esa es la posición de la mediana.
pero la mediana no es 12. ¿Cuál sería el valor de la mediana? ¿Quién me dice, por favor? 10. No. Dios mío, no sé. ¿Cuál sería el valor de la mediana? No es 12, no es 10. ¿Cuál es el valor de la mediana? 11. No. Mm. 10,1. No. 12,1. No. Ay, Profe, eso decimales. está más, profe. eso está más La difícil. mediana no es. No, perdón, me equivoqué. Nada, profe, olvídelo. La mediana es 2. Es 2. Es el valor, es el dato. A ver, niños, espérenme un minuto. Yo le dije, profe, yo lo dije, es el No, número de la espérenme mitad. un minutico. Primero que todo, ¿está ordenada la edad de uno? Sí, de menor a mayor. Segundo que todo, ¿cuántos datos hay? 19. Es impar. Utilizo la fórmula. 19 más 1 dividido entre 2 da 20, dividido entre 2 da 10. Esto sería la posición. La posición. ¿Y ustedes dónde la buscan? En la frecuencia absoluta acumulada. El 5 sería desde la posición 0 hasta la posición 5. El 12 sería desde la posición 6 hasta la posición 12. El 9 sería de la posición 12 a la posición 19. ¿Dónde está ubicada la mediana? Desde la posición 6 a la posición 12. ¿Por qué razón? Porque me dio 10. ¿Dónde estaría ubicado ese 10? Entre 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Entonces, la mediana está ubicada acá, en este renglón. ¿Cuál sería la mediana en sí? ¿12, 10 o 2? 2. 2 porque es el dato. El dato Porque es el número de la mitad. al cual pertenece la mediana. Básicamente lo que ustedes hacen con la mediana es buscar el dato central. ¿Y Es dónde toda lo la mitad. Hallan De 20 la- números la es el 10. mediana, hallan la mediana con la fórmula de forma ordenada y después de hacer eso buscan en qué posición de la frecuencia absoluta está la mediana y ese sería el dato central del estudio estadístico. Digamos, profe, o sea, de 20 datos, usted, pues, la media, ahí la mediana No, la sería mediana no puede ser el 20 número para de la este mitad. ejemplo porque eso sería impar, eso sería par. Listo, jóvenes, les termino de explicar ya sería el jueves, te voy en 8 porque es festivo. Nos vemos. Yay. Ya les mando, Muy bueno, chao, profe, te cuidas. ya Cuidado les por mando ahí. esta foto. Pilas con eso. Les termino de explicar lo de media, mediana y moda el jueves. Pero presten atención porque habla, básicamente. Y esto es fácil porque son datos sin agrupar. Nos vemos. Chao, profe. Profe, una pregunta.